Hay otros mecanismos, el tumoral. Hay veces que en el paciente no hay un proceso típicamente inflamatorio, sino lo que hay es un mecanismo tumoral. Es la aparición y el desarrollo del tumor lo que, a través de lo cual el agente etiológico provoca el daño de la anatomía y la función. Entonces, mecanismo inflamatorio, mecanismo tumoral. Otras veces el proceso no es ni inflamatorio ni tumoral, sino degenerativo. O sea, el agente etiológico, a través de mecanismos conocidos o muy mal conocidos en algunos casos, provoca la degeneración, por ejemplo, de una neurona o de muchas neuronas, Alzheimer. Entonces, hay otro tipo de mecanismo, aparte del inflamatorio y el tumoral, que es el degenerativo. Y hay muchos mecanismos más. Por ejemplo, está el mecanismo neuroendocrino. El agente etiológico crea un desequilibrio neuroendocrino que daña la anatomía, la función y aparecen los síntomas y signos. Está también un desequilibrio neurovegetativo, o sea, donde el agente etiológico trabaja a través de una alteración del sistema nervioso autónomo y eso altera la función y aparecen los síntomas y signos. Otras veces no sabemos cuál es el mecanismo, no detectamos ningún trastorno inflamatorio, ni tumoral, ni degenerativo, ni siquiera endocrino, ni neurovegetativo, ni metabólico, que no lo he puesto y hay otros, y entonces decimos que el mecanismo es funcional. Se alteró la función y no sabemos por qué. O sea, no podemos decir, no es un mecanismo inflamatorio, no es tumoral, no es degenerativo, no es metabólico, no es endocrino, no es neurovegetativo, y le ponemos el título de funcional, que es como decir, no sabemos a través de qué mecanismo el agente etiológico está creando el daño anatómico y funcional. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto o está claro? Espero que esté claro. ¿Por qué? Porque estoy usando términos y conceptos conocidos por ustedes para llegar a lo que me interesa, que es cómo hacemos el diagnóstico clínico que precede a la terapéutica. Hasta ahora tenemos un problema en la forma en cómo ustedes han venido estudiando la medicina. Ustedes conocen los agentes etiológicos, a muchos de ellos, conocen los mecanismos patogénicos o etiopatogénicos a través de los cuales se daña la anatomía y la función normal, y están estudiando ya cómo se presentan los síntomas y signos. Cuando el paciente viene hacia nosotros, no viene preguntándonos si conocemos o no los agentes etiológicos, si conocemos o no la anatomía y la función y cómo se altera. Él viene simplemente con síntomas y signos. Los síntomas son los que nos presenta a nosotros y los signos los que nosotros recogemos de él a través del acto semiológico, y eso lo registramos en la historia clínica, que es un acto importantísimo en la vida del médico, registrar en la historia clínica muy bien lo que el paciente le dijo y lo que él encontró. Y eso lo están aprendiendo a hacer, y eso no se termina de aprender nunca, se aprende toda la vida a hacer ese trabajo. Pero el paciente viene entonces con síntomas y signos, no viene diciéndonos, tengo tal problema, tal enfermedad, y usted dígame a mí cuál es la etiología, dígame los posibles agentes etiológicos, dígame cómo está alterada mi... No, él viene con síntomas y signos. Y usted tiene que hacer el camino inverso. O sea, usted tiene que, a partir de los síntomas y signos, pensar qué órgano y qué función está alterada. Hacer un diagnóstico anátomo-funcional, un diagnóstico clínico anátomo-funcional. Estos síntomas y signos se presentan cuando está dañado tal órgano y su función. Y una vez que ha hecho ese diagnóstico sindromático, anátomo-funcional, es que recién se pregunta, bueno, yo creo que es el corazón el que está enfermo. Dentro del corazón es la válvula mitral. ¿Por qué? Porque el paciente presenta un soplo diastólico en punta, tiene manifestaciones típicas por el tipo de soplo de que la válvula mitral está enferma. Entonces usted ya ha hecho el diagnóstico anatómico y funcional. Es el corazón, dentro del corazón la válvula mitral, que está alterada en su función, que ya sabemos cuál es. No pasa bien la sangre de aurícula a ventrículo izquierdo. Una vez hecho ese diagnóstico anátomo-funcional,
entonces usted piensa, bueno, esa válvula está dañada porque algún agente etiológico, a través de algún mecanismo patogénico de los que yo conozco, ha provocado ese daño. Entonces, un primer nivel diagnóstico es el diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Y un segundo nivel es el diagnóstico clínico etiopatogénico. ¿Está claro eso? Entonces, descomponemos un proceso mental que es continuo en dos grandes capítulos. El diagnóstico sindromático anátomo-funcional y el diagnóstico etiopatogénico. Entonces, cuando nos presentan un caso clínico a nosotros, lo primero que tratamos de saber es no cuál es el agente etiológico y el mecanismo a través del cual produjo un daño que no hemos precisado y que explica los síntomas y signos. No, pensamos, bueno, los síntomas y signos nos obligan a pensar que hay un daño anátomo-funcional, diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Y luego, entonces, tratamos de preguntarnos sobre la etiopatogenia, o sea, el diagnóstico etiopatogénico. Les voy a decir una cosa, los médicos, y aquí hay muy buenos médicos en nuestro medio, en el país y en el mundo, este paso lo hacen tan rápido que uno cree que no lo hacen, y se los voy a mostrar con casos clínicos. Lo hacen tan rápido que casi siempre, cuando recogen la información del paciente, los síntomas y signos, de una vez están discutiendo la etiopatogenia. No porque no hayan hecho esto, sino que es un acto tan rápido que no se explica a los estudiantes. Y yo les voy a mostrar cómo en ese aprendizaje del razonamiento clínico para hacer un diagnóstico clínico es necesario al principio ser muy cuidadoso con este primer paso, como en todo cosa que se aprende. Los primeros pasos hay que darlos con calma, después se van dando rápido. Entonces, cuando yo les presente los casos clínicos que les voy a presentar ahora mismo, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico clínico, se los voy a presentar fundamentalmente, y la clase de hoy, para que me hagan un diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Esta palabra de diagnóstico sindromático ya la conocen ustedes. O sea, ¿cuándo decimos que el diagnóstico es sindromático? Cuando juntamos signos y signos que nos dicen algo. O sea, síndrome es un conjunto de síntomas y signos que nos orienta en un determinado sentido. Ahora, cuidado. En nuestras clases, yo le pongo un apellido al diagnóstico sindromático. Diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Quiere decir que yo junto los síntomas y signos con una intención. ¿Con cuál intención? Con la intención de hacer un diagnóstico anátomo-funcional. En otras disciplinas, por ejemplo en genética, los síntomas y signos se juntan y llevan directamente a una orientación etiopatogénica. Y me explico. Cuando ustedes ven un niño con los ojitos rasgados, ¿no es cierto?, con signos y síntomas propios, estatura baja, pecho amplio, signos y signos propios de un síndrome de Down, ustedes inmediatamente, viendo los síntomas y signos, están pensando en una trisomía 21. O sea, cuando ven el fenotipo del paciente, inmediatamente están pensando ya en la etiopatogenia. Entonces, para el geneticista, un síndrome apunta, el conjunto de síntomas y signos apunta a esta búsqueda, a la etiopatogénica. Eso se ve mucho, ese síndrome en genética, y entonces toma el nombre de síndrome de fulanito de tal. Fulanito de tal fue el médico que primero pensó que ese conjunto de síntomas se debía a tal trastorno cromosómico genético, o fue el primer paciente en el cual se diagnosticó ese trastorno cromosómico genético. De nuevo, entonces, en los geneticistas, decirles a ellos que el conjunto de síntomas y signos, el síndrome, apunta a esto, no. En ellos casi siempre el síndrome apunta al diagnóstico etiopatogénico. Hecha esa salvedad, que creo que queda clara, en nuestro caso, que es el que apunta a la mayoría de los problemas clínicos,
el síndrome apunta a un diagnóstico anátomo-funcional, respetando que otros digan, no, para mí el síndrome me lleva de una vez al diagnóstico etiopatogénico. Entonces, si yo digo esto acá ahora y otro dice otra cosa, no es que yo tenga la verdad o el otro, o yo esté equivocado o esté equivocado el otro, no, depende el apellido que le ponga al síndrome. Bueno. Vamos entonces a entrar en materia. Esto ha sido una introducción que creo que es necesaria, tal vez un poco rápida, pero ¿por qué la hago rápida? Porque creo que ustedes me entienden. O sea, que soy claro y que ustedes me entienden. Ahora, si estoy equivocado, este es el momento de decirme, mire, momentico, para usted es fácil porque lo repite muchas veces. Pero nosotros hay un montón de conceptos que tengo algunos que no me quedó claro. Este es el momento, ahora mientras yo tomo aire, ¿no es cierto? Porque me emociono y entonces, sí, me emociono y entonces a veces cometo el error de hablar mucho. Pero en este caso he hablado mucho porque, repito, es la introducción. De ahora en adelante, la cosa vamos a ir más tranquilos, ustedes van a participar y vamos a discutir las cosas. Por supuesto, los casos clínicos que yo les presento a ustedes son casos clínicos simulados. ¿Qué quiere decir eso? Son tomados de la realidad, pero hechos fáciles, para que el diagnóstico sea fácil. Son seleccionados para que lo que yo les estoy diciendo se vea con claridad. Cada vez vamos a ir haciendo los diagnósticos un poquito más complicados, porque los casos van a ser un poquito menos claros. Pero vamos a empezar por cosas muy elementales, donde el diagnóstico sindromático anátomo-funcional, espero yo que les sea fácil a ustedes hacerlo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A partir de los síntomas y signos, que se los voy a dar en un caso clínico muy sencillito, simulado, ustedes me van a hacer ¿qué diagnóstico? ¿El diagnóstico etiopatogénico? No. El diagnóstico anátomo-funcional. O sea, ustedes tienen que estar pensando en qué dimensión. Bueno, por los síntomas y signos que el paciente presenta, yo creo que lo que está dañado es el riñón y dentro del riñón el glomérulo. ¿Por qué? Porque el paciente presenta síntomas y signos que se presentan cuando está dañado el glomérulo. Por ejemplo, es un muchacho joven que tiene hematuria, tiene hipertensión, tiene edema palpebral. Eso apunta a lo que ustedes conocen como síndrome nefrítico, que no es sino el proceso inflamatorio inmunoalérgico a nivel del glomérulo. Ahora, la etiopatogenia, bueno, ya es otra cosa, la discutimos después. Pero primero hacemos el diagnóstico de síndrome nefrítico, después la etiopatogenia. O sea, descomponemos un acto que es continuo y nos entretenemos en el diagnóstico anátomo-funcional al principio. Después nos entretenemos en el etiopatogénico. ¿Sí? Bien. Vamos con un caso clínico. Yo tengo sed, y cuando uno tiene sed es porque ha tomado mucho la noche anterior o porque se ha deshidratado por algún motivo. No es que tomé mucho, sino que hice un viaje muy largo de 16 horas ayer para poder estar hoy en la clase de hoy. O sea, me levanté a las 5:30, me fui a Cúcuta y volví. Y entonces volví llegando a las 10:30. Entonces me deshidraté porque hace calor y uno viaja mucho y qué sé yo. O sea, que si voy a tomar agua es porque estoy un poco deshidratado por ese motivo, no confundan, ¿no? Cuando ustedes ven en esas mesas, en esos grandes paneles que hay, de mesas redondas, hay un tipo que toma mucha agua y le dice, no, estás pasando el ratón. No. Así que les digo eso para que no piensen mal. De todas maneras, no es que yo no tome, yo también tomo y también tomo agua a veces porque he tomado mucho la noche anterior. Pero en este caso no es así. Bien, ok. Porque el médico tiene la suerte o la desgracia que todo lo mira, todo lo observa. O sea, ve todo, si tiene canas, si no tiene canas, y por qué tiene canas y está tan joven, y qué sé yo. O sea, ve todo, ve si tiene o no tiene dientes arreglados, que eso, cuando yo era chico no se arreglaban los dientes, ahora todo el mundo anda con los dientes arreglados y bonitos. O sea, todo lo ve, si se mueve, si no se mueve, si mueve mucho los brazos, si los sube mucho, si habla muy de corrido, si se le seca la boca.
Y es la base del diagnóstico clínico está en la observación.